¿Quién es Cynthia Viteri? Ay, a mí no me gusta autodefinirme para nada. ¿Pero qué? Lo que ves. La gente que me conoce sabe que soy lo que ve, lo que escucha, lo que siente. Una mujer de 53 años que tuvo, bendito sea Dios, 5 hijos, que estoy próxima a tener mi 5º nieto, que pudo vivir junto a sus padres una infancia maravillosa en la casa de la abuela en Colón y Chimborazo, una casa antigua preciosa, que pudo disfrutar a su hermano mientras vivía, que fue para mí la mejor época de toda mi vida, y que desde muy jovencita le tocó enfrentar la vida y asumir las responsabilidades sin trasladarlas a otras personas. Por ejemplo, no trasladarlas a mi madre del alma ni a mi padre, sino asumir los hechos que me empujaban a reaccionar y a vivir cosas que no eran para mi edad, como el trabajo mientras estudiaba en el colegio, como criar una bebé cuando todavía yo era una bebé. Y que yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que el embarazo, y lo digo solo de manera particular, en mi caso específico me salvó de otro destino. Me salvó de otro destino porque a esa edad a mí no me importaba nada, porque había perdido a mi hermano y yo tenía 15 años cuando perdí a mi hermano, que tenía 17, y la vida dejó de tener significado absoluto. Y volvió a tener significado cuando supe que tenía otra persona, mi hija. Otra vez, ¿qué pasó? Mira por allá. El viento será. Ajá. Bueno, pero ya, se acabó. Fue con el portazo y todo, ya está. No importa. Igual retomemos, no hay problema. Pues. No, es que no me sale cuando en cosas personales ya no sé repetir. Igual sigamos conversando. Porque sí, no importa el portazo, déjalo ahí. Ahí lo hacen en edición. Ajá. Ya, está bien. ¿Cómo usted describe su infancia como algo maravilloso? Sí. Y su embarazo también como algo maravilloso. Algo que me vino a salvar de otro tipo de vida. A lo mejor me hubiera hecho hippie. Después de haber pasado esta etapa, ¿qué ocurrió en su vida? Después de que volvió a tener sentido en su vida, ¿cómo siguió adelante con todo esto? Estudiaba 4º curso de colegio. Estaba esperando a mi hija y me recibieron en un colegio donde me permitieron estudiar embarazada. Eso fue gracias a las luchas que mi madre tuvo siempre por los derechos de la mujer. Y como me prohibían entrar en todos los colegios por mi embarazo, mi madre acudió a una amiga de ella, rectora de un colegio, Elsa Jurado de Torres, que hasta el día de hoy la recuerdo y aunque ya no está viva, le agradezco en el alma, que abrió las puertas de su colegio para acoger a una adolescente embarazada. Pude terminar 4º curso y cuando terminaba 4º curso di a luz en diciembre. Ese año era duro, estudiar, mi embarazo, trabajar. En ese entonces, embarazada, puse unas máquinas en mi casa, en la Kennedy, ya vivíamos con mamá y mi papá en la Kennedy, puse unas máquinas de los Pac-Man. No sé, tú no viviste esa época, pero se alquilaban máquinas y los chicos del barrio la alquilaban y yo trabajaba de esa manera en la casa hasta poder dar a luz. Ya cuando di a luz, ya estaba en 5º curso de colegio y empecé a trabajar en 5º y 6º curso en trabajos varios, entre ellos en un supermercado de cajera. Yo iba en la mañana al colegio en bicicleta y de ahí salía del colegio porque mi turno entraba a 2:30, salía del colegio directo a mi trabajo, llevaba el uniforme en la mochila. Mi vida era muy agitada en ese entonces, pero era lo que me correspondía vivir y no me quejo porque en ese momento había que hacerlo y punto. No miraba para atrás, tenía una bebé que mantener y tenía una vida que continuar. No quería dejar de estudiar y apenas me gradué, empecé a estudiar primero una carrera de periodismo, 2 años. Después me di cuenta que prefería leyes y fui a estudiar Derecho, en los primeros 3 años en una universidad, en la Laica. Ya cuando no pude pagar, pasé a la Universidad Estatal, que me acogió también, donde terminé mis 3 últimos años, me incorporé de abogada ahí, luego de doctora en jurisprudencia ahí, luego una especialidad en Derecho Constitucional ahí también.
Y en mi época no era como ahora. Yo estudiaba entre bombas, entre encapuchados que entraban a los cursos. Estábamos estudiando y se tomaban el curso y entraban encapuchados, armados. Y de repente había bombas lacrimógenas en la universidad y tú tenías que correr y los profesores correr, se caían las escaleras. Esa era la universidad estatal en mi época. Y gracias a Dios esas cosas han ido cambiando poco a poco. Pero ahí me incorporé. Y cuando ya me incorporé ya tenía 3 hijos. Johanna, Jul y Juliana. Ahora ellos ya tienen la una 36, el otro 30, la otra 28. Y mis bebés, que son mis gemelos de 18 años, varón y mujer, que ya se gradúan este año, que ya van a ingresar a la universidad y que ahora son, desde que nacieron, son como mis niños pequeñitos y no termino de verlos crecer, nunca creo. Usted, a pesar de haber pasado una dura etapa que fue la pérdida de su hermano, luego quedó embarazada, aún así usted siguió adelante. Justamente por el embarazo, Es el Evelyn. ejemplo, pero usted es un ejemplo, porque hay muchas chicas que quizás quedan embarazadas y deciden no estudiar porque quizás no las aceptan en algunos colegios o se encuentran que realmente es difícil estudiar un embarazo y quizás conseguir trabajo. Usted les da el ejemplo. ¿Qué mensaje les envía a aquellas chicas que quizás en este momento están atravesando lo mismo? Que la vida es muy pequeñita, es corta, que no podemos desperdiciar nuestro tiempo en quejas, ni en llantos, ni en pensar en lo que pudo haber sido y no fue. El pasado se queda, el futuro no se sabe, lo único que eres dueña es del día de hoy, entonces tú decides lo que vas a hacer el día de hoy. Un embarazo no es una enfermedad, es un embarazo. Y puedes hacer lo mismo que hacen otras personas, salvo ejercicios físicos fuertes. Pero puedes trabajar, puedes estudiar. No detengas tu vida por un embarazo. Es más, que sea tu motor para estudiar, tu motor para trabajar. Tienes que darle ejemplo a tus hijos, tienes que sacarlos adelante. Dependen, en mi caso, solo de mí y en muchos casos de las madres solas que me están escuchando, también solo de ellas. Entonces, no hay alternativa. La alternativa jamás debe ser la queja, jamás. Y como mamás, nunca nos podemos rendir. Tenemos que ser el ejemplo para nuestros hijos y el motor que los ale, que los impulse a hacer sobre todo una cosa, seres humanos buenos. Para mí esa es la virtud primordial en la humanidad. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos en la vida política? A ver, yo trabajé en 3 canales de televisión. No era periodista, ejercía como periodista, en esa época se podía, me fascinaba el periodismo, me encantaba el crear, el investigar y siempre pensé que el camarógrafo que me acompañaba tenía en sus manos el 80% del éxito de mi trabajo. Sin su trabajo yo no tenía trabajo. El éxito no se daba sino por las tomas precisas, captar los momentos precisos. De ahí Gloria Gallardo, que era mi jefa casi en 2 de los 3 canales, formó un equipo para ir a trabajar en la primera campaña política del alcalde Jaime Nebot. Era la primera campaña a la presidencia, pero también la primera campaña a la alcaldía de Guayaquil del ingeniero León Febres Cordero. Ahí yo producía, hacía los videos. Después de eso, yo ya me incorporé de abogada. Mientras trabajaba ahí, me quedé trabajando como jefa en uno de los departamentos de prensa del municipio de Guayaquil, con Febres Cordero de alcalde. Y de ahí ya me había incorporado como abogada. Y el entonces, por segunda vez candidato a la presidencia de la República, el abogado Jaime Nebot. Yo pasé de directora, y ahí sí de prensa, de esa campaña electoral. Posteriormente, él me escogió para estar en la lista de la Asamblea Nacional de 1998. Esa fue mi primera elección dentro de la política. Y la gente me distinguió con su voto. Si yo estaba 6ª, ellos con su voto me ponían mucho más arriba, 3ª, 2ª. Siempre me distinguían con el voto, lo cual agradezco de corazón y sí era una sorpresa para mí. Y de ahí ya continué siendo legisladora en otros periodos, inclusive en la década pasada, durante el gobierno anterior, que fui opositora sobre todo de las leyes que a favor de los delincuentes se hacían, que son el resultado que ahora tenemos. Yo defendía a la víctima, ellos defendían al delincuente. Era un cruce
En ese cruce yo logré aprobar la detención en firme, o lo que ellos llamaban el año sin sentencia, para que no salgan después de un año los delincuentes, que era una forma de abrirles la puerta. Entonces yo eché abajo ese año sin sentencia con la detención en firme, pero después el mismo gobierno volvió a lo mismo y los resultados son los que vemos. De ahí, hace 10, 12 años fui candidata a la presidencia de la República, la primera vez que mi partido político ponía una mujer de candidata. Luego volví a ser candidata hace 2 años a la presidencia de la República y agradezco al país entero la votación obtenida, y ahora soy candidata, regreso al mismo sitio donde empecé, a la alcaldía de Guayaquil. Soy candidata a la alcaldía de Guayaquil con una particularidad, con el alcalde, con el actual alcalde Jaime Nebot. Los caminos, aun cuando las diferencias son obvias, él ha sido el mejor alcalde que ha tenido la historia de Guayaquil. Yo recién voy a empezar como alcaldesa a demostrar lo que podemos hacer. Él fue 2 veces candidato a la presidencia de la República y yo también. Él fue jefe de bloque en el legislativo, yo también. Él fue candidato al legislador nacional, yo también. Y cuando él asumió la alcaldía, el primer periodo de alcalde, como alcalde de Guayaquil, tenía 53 años. La misma edad que yo tendré, con la bendición de Dios, al asumir la alcaldía de esta ciudad, 53 años igual. Si usted llegase a ganar la alcaldía, ¿cuáles son sus primeros planes a trabajar en la ciudad? Inmediatos, porque ya lo estoy elaborando ahora, Evelyn. Ahora estoy trabajando en el plan de salud, por ejemplo, aumentar a lo que ya tenemos, que viene de más. Vamos por el médico vía teléfono. Vamos a tener un médico 24 horas del día, 7 días a la semana, a través de tu celular. Inclusive lo puedes ver y te puede recetar. Vamos a tener el primer centro de rehabilitación, fisioterapia física, con equipos robóticos, lo mejor para la mejor ciudad, Guayaquil. Vamos a incursionar en operaciones adicionales a las que ya hacemos en traumatología, hombros y rodillas. Vamos como guayaquileños a tener el primer acuario virtual en Guayaquil, un acuario donde tú vas a entrar en una banda que se va a deslizar muy suavemente, y alrededor de tuyo, en un túnel, vas a ver exactamente como si fuera real la vida marítima de cualquier lugar del mundo. Saldrás y encontrarás una cafetería y encontrarás también los souvenirs de ese espectáculo. Eso no existe ni en Ecuador, ni en la región, ni en América, pero en Guayaquil, mi ciudad, la más grande en mi corazón, para mí en el mundo, tendrá el primer acuario virtual también. En materia de educación, tendremos Distrito 100 en un convenio con la ESPOL, el primer centro de innovación, tecnología y creatividad. En materia de tránsito, empezaremos a cambiar la flota de buses por buses con aire acondicionado y buses eléctricos también. En materia de vivienda, vamos a Mucho Lote 3 por un lado, y a vivienda vía la costa. Vamos a unir el Pozorja, que es Guayaquil con Guayaquil, con viviendas, hoteles, centros comerciales. Vamos a la segunda etapa de Guayarte también, algo que ha tenido una extraordinaria acogida, y en todos los sueños que tengan las mentes y los corazones de los guayaquileños, me corresponde como alcaldesa de esta ciudad hacerlos realidad. Y parte de esos sueños es la protección a los míos, la protección a mis hermanos, la protección a las familias guayaquileñas. Yo tengo un objetivo: por cada obra que haga, lograr sonrisas. Ese es realmente mi objetivo como alcaldesa de esta ciudad, que la gente viva bien, que su calidad de vida mejore.